Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Tenés que Saberlo, por supuesto, aquí por Conexión Abierta, cuando pasó un minuto de las 2 de la tarde, 20 grados la temperatura, 21 de diciembre, comienza el verano y estamos acá para acompañarte durante una hora con muy buena información, los principales protagonistas de esta realidad, que tiene en el centro de la escena la carrera por la vacuna. Sin ninguna duda nos vamos a meter de fondo en la pandemia, en la vacunación, puede llegar o no. Vamos a hablar con un médico que va a contar los detalles de lo que está pasando ahora mismo. Anoche cerraron fronteras con el Reino Unido, la Argentina, y ahora se analiza cerrar fronteras con Brasil. Así que vamos a, por supuesto, hablar de ese tema. También de una decisión judicial polémica sobre CEN a Pablo Moyano en la causa por la asociación ilícita contra Independiente. Fue sobreseído por la jueza Brenda Madrid, que ni siquiera le dictó falta de mérito en una resolución en la que sobresee al hijo de Hugo Moyano, muy acusado con muchas pruebas, según la Fiscalía General, en una causa que tiene 10 procesados camino al juicio oral, y el número 11 era Pablo Moyano, y queda fuera. No le da falta de mérito, es decir, que se vuelva a investigar o se recopilen más pruebas para determinar si se sobresee o se lo procesa y se lo envía a juicio oral, sino que directamente lo sobresee. Entonces hay muchas dudas porque, de acuerdo a lo que la Fiscalía y muchas fuentes de la investigación, incluso arrepentidos como el propio Bebote Álvarez lo había denunciado, Damián Lagarone, otro hombre que perteneció a la barra brava de Independiente, también lo había denunciado. El propio Javier Cantero, expresidente Independiente, contaba detalles del rol como jefe de la asociación ilícita presunta alrededor de la defraudación Independiente a través del uso de la barra brava, de venta de entradas. Ahora fue sobreseído. Bueno, una noticia que va a traer seguramente mucho detrás, porque más allá de la apelación que probablemente se haga a este sobreseimiento, genera dudas sobre el rol de la justicia cuando tienen que meterse con un poderoso. Sabemos que la justicia o un sector de la justicia es acorralado por el poder de turno, sea este, el anterior o quien sea, porque no quiere someterse a la pena que significa pagar por delitos cometidos, sobre todo por hechos de corrupción. Ya lo vemos a Amado Vudú con una prisión domiciliaria, pese a la condena ratificada en la Corte Suprema, que le da un beneficio muy particular por encima de otros. Y así podemos enumerar un montón de casos. Sin embargo, sí hay que reconocer, hay un sector de la justicia argentina que no se entrega tan fácilmente frente a un poder de turno muy dividido. El Poder Ejecutivo quedó demostrado, tiene mucho conflicto interno. Esto se evidenció el otro día cuando Cristina Fernández presidió literalmente el acto en La Plata con Máximo Kirchner allí, con el presidente Alberto Fernández, con el gobernador Axel Kicillof, con Sergio Massa, pero la que tomó la palabra, la que apuntó a la Corte, la que dio a diestra y a siniestra, fue Cristina Fernández, la única sin barbijo, con un montón de análisis sobre la imagen, los gestos y los discursos, es decir, las palabras y todo lo dicho y lo no dicho, que demuestra que ella es la que tiene la agenda y el poder en la Argentina. Y por supuesto está muy preocupada, es decir, ese gesto de prepotencia, como dijo anoche Luis Tonelli, en especial domingo, el programa que condujo en La Nación Más, junto a Agustina Girón y a Javier Mozo, Luis Tonelli dijo, ese gesto de prepotencia parece más bien ser un gesto de impotencia, porque las causas de la corrupción avanzan. No solo la ruta del dinero K, ella no está ahí, es cierto, tendrá su veredicto en febrero del año próximo, sino que avanza la obra pública que la tiene acusada como jefa de una asociación ilícita para otorgar al menos 52 obras públicas al Grupo Báez. El comienzo de toda esta historia, que se completa luego de la ruta del dinero K, como si fuese una segunda temporada de una gran serie de Netflix, con una tercera etapa que es Otesur y los Sauces, donde supuestamente se lavó parte de ese dinero de la corrupción. Y también hay dos causas paralelas que de algún modo arman un andamiaje de hechos investigados en la justicia en varias instancias, como el memorándum de entendimiento con Irán, que de algún modo tiene correlato con la carrera por la vacuna, que pone a la Argentina como único país de la región
frente a un lineamiento con Rusia. La vacuna de Pfizer, para que tengan idea, se va a distribuir en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Costa Rica, en Panamá y no en la Argentina, que puso más voluntarios que ningún otro país. ¿Por qué? Bueno, hay quienes señalan claramente que Bisotti, que está en Rusia en este momento, sigue los lineamientos de Cristina Fernández para este eje con Rusia, que en su momento tuvo relación con Venezuela y con Irán, un eje que no es abierto al mundo, sino a un sector. Y por eso la causa de memorándum de entendimiento con Irán, el juez Bonadío le elevó a juicio, porque entendía que allí había un encubrimiento a quienes fueron señalados por la justicia argentina como responsables de la voladura del atentado a la AMIA. Dólar futuro, otra causa que deberá enfrentar Cristina, y la mega causa, la más simbólica y representativa, que es los cuadernos de las coimas, en donde empresarios arrepentidos confesaron haber pagado coima para la obtención de obra pública, no solamente las rutas que había hecho el Grupo BAE, sino de obra pública en general en la Argentina, y el cohecho pasivo de los funcionarios que recibieron esas coimas. Con 31 arrepentidos ratificados por la Sala 1 de la Cámara de Casación, que validó una vez más la ley del arrepentido como elemento fundamental para el avance de las causas contra la corrupción, en un hecho histórico que valida también la Corte con algunas decisiones que preocupan a este sector del gobierno muy complicado a nivel judicial. Por eso Cristina avanza y de algún modo el presidente que estaba encargado por los hechos que se demuestran en cada una de las declaraciones, encargado de interceder ante la justicia, no logró su cometido. Entonces, por eso me parece que Cristina Fernández da cuenta en ese acto y apunta contra los ministros del propio gobierno al decir, si hay algún ministro que no se atreve o no hace bien el laburo, que se vaya. Bueno, ese mensaje es muy preocupante para la Argentina, cuyos datos socioeconómicos son alarmantes. Ni que hablar en materia sanitaria, ya dijimos, vamos detrás de la vacuna rusa cuando todavía no tiene la aprobación para los mayores de 60 años, que son los más perjudicados con mayor riesgo frente a la pandemia. Por eso Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países de Europa, Canadá, en América, empezaron por esa población porque entienden que allí se producen la mayor cantidad de muertes y acá no se puede empezar por ahí porque el propio Putin develó un secreto a voces o algo que no había sido publicado por las autoridades argentinas, que es que todavía no está validada para mayores de 60 años. Mientras tanto, el sainete de la vacuna, casi como en una comedia a la italiana, decía que íbamos a tener 1.000.000 en diciembre, después 300.000, después los problemas con el avión, y estamos a 21 de diciembre, el avión todavía no salió a buscar las vacunas, saldrá mañana o pasado, y finalmente si llegan, quedan pocos días hábiles, me parece que la vacunación no va a ocurrir durante este año, o si empiezan será solamente simbólico, pero no efectivamente conforme a una política sanitaria que tiene una mala comunicación y que demuestra que en la geopolítica, en la carrera sanitaria y económica por la vacuna, la Argentina quedó mal parada. Entonces, una vez más, los datos duros, ciertos, concretos, demuestran que este gobierno no gestiona bien las cosas, no hace bien los deberes. Sí sirvió claramente la coalición para ganar la elección, pero le cuesta mucho gobernar. Con un 45 o casi un 50 cuando se sepan los datos de diciembre, de pobreza en la Argentina, con un 10% de indigentes, con 41 muertos por coronavirus que nos ubica entre los 10 países con mayor cantidad de decesos por millón de habitantes, el escenario es muy complicado, porque también aumentó el desempleo y mucho, porque el PBI está realmente en una situación muy, muy complicada, y entonces ese escenario demuestra que hay casi una comedia de enredos que se manifiesta cada tanto. Por momentos causa un poco más de gracia, o en todo caso uno intenta reírse un poco para no hacerse tanta mala sangre, y por otro lado, lo que primero, digamos, es una comedia, después al repetirse se repite como tragedia. Son muchos los temas para hablar. En el medio, antes de hablar con el médico Marcelo Userpater, alguien que viene denunciando que el trabajo médico en la Argentina está en un enorme riesgo por cuestiones que ya conocemos, pero además
vamos a hablar de la vacuna con él y de otras cuestiones sanitarias, el posible rebrote, cuándo puede ser en marzo, en abril, qué es lo que está pasando con la salud pública. Antes de meternos con él, voy a pasar algunos parroquiales que me quedaron pendientes. El lunes pasado no estuvimos y por supuesto el lunes que viene vamos a estar en el último programa de Tenés que saberlo de este año y volveremos seguramente en febrero o en marzo, creo que en febrero volveremos a reencontrarnos con este clásico de los lunes, agradeciéndole a todas las autoridades, por supuesto, de esta querida radio Conexión Abierta, que todo el tiempo se está renovando con nuevos estudios que pudimos ver y que ustedes siguen a través de las redes sociales, del canal de YouTube de la radio, y también lo pueden hacer a través de mis propios canales, @Hugo Maquiavélico en Twitter, Hugo Machiavelli en Instagram, bueno, también estoy en Facebook, y todos los modos de conectarnos para estar ahí bien vinculados, la razón de ser de lo que hacemos, un equipo que presenta este programa, tiene que ver con vos, con que estás del otro lado y justificás el esfuerzo que le pone Adrián Di Sanso a la radio, el director de la radio, Daniela Ferrín, Julita Sánchez en la operación técnica, y por supuesto el equipo en este caso de Estefanía Machiavelli y de Brandon Machiavelli con Lobos y Corderos Producciones, que me ayudan además con las redes sociales, Moni Lutsky y Graciela Lupoli en la producción comercial. Bueno, somos un equipo. Se me ve a mí en este caso, al entrevistado, pero hay mucha gente laburando para que esto salga del mejor modo y ya anticipamos nuestros deseos para una Nochebuena y una Navidad que puedan disfrutar de la mejor manera. Por supuesto que estamos terminando un año difícil. Hoy tuve la última reunión de cátedra allí en la Universidad de Buenos Aires con el resto de los docentes. Cada uno contaba distintas experiencias de un año con muchas dificultades. No quiero repetir lo que ustedes han vivido personalmente, pero si estamos acá es porque pudimos pasar por ese túnel, por esa dificultad, pudimos sobrellevarla agarrados de la mano con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y de algún modo lo que viene creo que es un poco mejor. Así que tengamos también esa expectativa, sin dejar de iluminar las zonas oscuras, que el poder de turno intenta ocultar, que bueno, nos intentan domesticar o anestesiar con medidas políticas que no nos están dando las soluciones concretas. También para llamar la atención, por supuesto, a los funcionarios, a los dirigentes, no solo porque nos damos cuenta de lo que pasa más allá de los discursos, sino porque claramente nosotros queremos que este barco navegue mejor, en mejores aguas, con mejor destino y con una dirección un poco más clara que claramente está faltando. Bueno, algunos parroquiales antes de ponernos en línea con Marcelo Userpater, este médico tan importante, que además representa a gran parte de los médicos, es una voz muy sólida, muy solidaria, muy constructiva, muy crítica, muy reflexiva sobre el rol de los médicos en medio de la pandemia, y me parece una nota muy importante para ir terminando este año. Bueno, el gobierno de la ciudad hizo un reconocimiento muy válido a quienes trabajaron cuidando a policías, bomberos y agentes en la calle durante la pandemia. Así los funcionarios distinguieron a los profesionales de la obra social, del personal de seguridad pública, OSPECE y del Hospital Churruca, además de agradecer a otras áreas en su cooperación durante el tratamiento de la problemática mundial. Lo hizo el vicejefe de gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, junto al secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, que reconocieron a quienes trabajaron desde el comienzo de la pandemia en el seguimiento, control y acompañamiento a efectivos policiales, bomberos, agentes en la calle y familiares que padecieron por el COVID-19. Muy importante, es un dato que no podemos dejar pasar y de paso le mandamos un abrazo, un apretón de manos, ese puñito como se hace hoy, o ese codito, simbólicamente a quienes estuvieron respaldando, bueno, la vida ciudadana, que de algún modo en cuarentena o con la ASPO y ahora con la DISPO nos acompañaron para poder seguir adelante con las actividades.
Por eso las distinciones fueron para la obra social del personal de seguridad pública, OSPECE, para el director de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, Margarita Delgado, y para directivos y trabajadores del Hospital Churruca. También se reconoció a la Dirección General de Recursos Humanos de Seguridad, Agustina Tufiño, a la Dirección Autónoma de Asuntos Jurídicos de la Policía de la Ciudad y al Área de Coordinación General, Planeamiento y Desarrollo Policial. Bueno, reconocimientos para ellos. Bueno, también fue importante, Santilli caminó la matanza con el exministro Finocchiaro. Esto es parte de, como decíamos, de anuncios formales, que el vicejefe de gobierno porteño, Santilli, visitó la cooperativa La Juanita en La Ferrere junto al exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y a la concejal Pamela Loisi. Allí fue recibido por la dirigente de la coalición cívica y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Toti Flores, y su hija Silvia, directora ejecutiva de la cooperativa. Bueno, esto es parte, por supuesto, de algo que el gobierno de la ciudad está haciendo de cara, bueno, a lo que se viene, que es claramente la campaña política, pero es una recorrida muy válida además, porque yo creo que cada movimiento está haciendo lo propio, contando los días, porque claro, por un lado la gente está con la expectativa de saber cuáles son las distintas necesidades que tienen y poder comunicarlas. Por eso los funcionarios que se acercan en ese sentido pueden de algún modo representar o anunciar las distintas dificultades, sobre todo en partidos como La Matanza, y por otro lado ofrecerse como posibilidad de cara a las próximas elecciones. Allí que la recorrida finalizó en La Matanza, en la Confitería Tokio, en San Justo. Bueno, la verdad mucha actividad que va a empezar a venir. La Argentina necesita, de cara a la participación, que los dirigentes sociales y políticos estén cerca, escuchar a cada uno de ellos. Estoy leyendo el libro de Obama, creo que lo conté, y Obama en Chicago empezó luego bueno, hacer sus estudios, o mientras hacía sus estudios en Harvard para graduarse como abogado, recorría mucho los barrios y allí recopilaba también parte de la necesidad que le permitió llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Por primera vez un presidente negro. Es muy interesante Tierra Prometida de Obama, una lectura que recomiendo. Bueno, otro parroquial, otro anuncio. Bueno, la discusión que se plantea por la ley penal juvenil desde el gobierno de la ciudad están proponiendo que esto se discuta. Ustedes saben que después del asesinato de Dimitri Armillán, el armenio que vivía hace muchos años en la Argentina, kinesiólogo, y estaba con su bicicleta por retiro y fue asesinado por un chico de 15 años que bueno, fue detenido, por supuesto, y tenía varios antecedentes que si el Estado hubiese intervenido podrían haber evitado el asesinato de Armillán, Dimitri Armillán. Se repite en otros hechos. El polaquito con 15 años también, y 7 entradas mató ese mismo día o el día posterior a un vecino del barrio 31. Es decir, la discusión de la ley penal juvenil me parece que debe darse, al menos como discusión, como se discute el aborto, como se discutió en su momento el divorcio, para entender. Hay países como Gran Bretaña en donde la penalidad empieza a los 10 años. Hay países como Alemania y como España donde empieza a los 14. Es una discusión. Serán los legisladores quienes nos representan quienes decidan luego de una discusión qué es lo conveniente. Pero acá, evidentemente, si el Estado no interviene, hay algo que está ocurriendo y que es equivocado y que debería corregirse. Bueno, ya vamos a entrar en la nota con el doctor Userpater, a quien veo con un nuevo look. Le queda mucho mejor después de esos pelos largos que demostró en algún momento. Todos conservamos un poco el pelo largo, yo también lo tengo, ¿eh? Por ahí lo tiro para atrás, pero de algún modo todos queremos conservar un poquito, en mi caso un poquito de rock, de algún modo, entre comillas, metafóricamente hablando, para tener un poco el pelo suelto por momentos. Bueno, hablando de rock y de esas cuestiones culturales, la legislatura de la ciudad se aprobó, dice un tuit de Diego Santilli, por unanimidad el uso medicinal de cannabis y sus derivados. Por esa pregunta voy a empezar con el doctor
Userpater. Regular su uso y cultivo con fines terapéuticos, médicos o paliativos es fundamental para el cuidado integral de la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad. Bueno, este es un parroquial, es un anuncio, pero es interesante. Vamos a hablar de ese tema también porque hubo un avance sobre esas cuestiones. Pero no quería irme del todo del rock solo por una recomendación personal, que es de la serie Rompan Todo, de Gustavo Santolaya como productor ejecutivo. Disfruten esa serie que considero imprescindible y que tiene 6 capítulos, algunos mejor que otros, algunos más, con más identificación en ese sentido que otro, pero que es necesario conocer para entender el imaginario social de los últimos 60 años, la industria cultural y musical, las distintas manifestaciones incluso en el uso de las sustancias, la manifestación artística, la manifestación de la cultura, de la música, la política, la dictadura, lo que nos pasó en Latinoamérica y lo que significa el rock nacional y el rock latinoamericano, es interesante para entender cuál es el resultado hoy o para conocer mejor el presente y pensar en qué momento nos tocó nacer, cuál era el universo en el que nacimos, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasó con nosotros, qué hizo esa sociedad con nosotros y qué hicimos nosotros en esa sociedad. Así que recomiendo absolutamente, digo porque la cortina de este programa la hace Luca Prodan, y Luca Prodan, a quien seguí personalmente más de una vez, yendo a bailar a Frido en un lugar en la Avenida Libertador frente a la ex ESMA, había sido un adelantado porque venía de la Europa, había estudiado en Londres y había estudiado en Italia música y vino acá, pero se encontró con un rock nacional también de avanzada, que él se sorprendió. Esa confluencia entre lo anglosajón, la cultura europea y norteamericana y la nuestra, ha sido tan productiva que ha generado un universo que hoy nos pertenece y el cual podemos apropiarnos, en donde el rock, como dijo uno de los integrantes de Café Tacuba, tomando una frase que no le es propia, persistirá siempre, aunque hoy está tal vez en estado de hibernación, persistirá siempre que exista un político corrupto. Y ese es el verdadero rock, y me encantó, y recomiendo, insisto, la serie Rompan Todo. Pero bueno, estoy con el doctor Userpater, lo veo, por supuesto, está bien iluminado, y además, entonces, lo podemos ver y escuchar con mucha atención. Pero empiezo por esto último. Eh, ¿Qué opinás sobre, bueno, la legalización para uso medicinal del cannabis, ya que anunciamos esto recién? Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, Mirá, me parece algo súper interesante, me parece algo que nos debíamos, algo que tiene muchísimos estudios científicos que comprueban el efecto beneficioso de, por supuesto, de cierta parte de lo que es el cannabis, que es el cannabis medicinal, y que hay pruebas suficientes como para poder ser utilizado obviamente por gente que sepa en el tema, para muchísimas, pero muchísimas aplicaciones, tanto paliativas como en algunas curativas, pero sobre todo paliativas, si hablamos de la desesperación de las madres con niños con epilepsia, en donde ha demostrado una efectividad muy alta con estudios ya confirmados y sobre todo con la manifestación de las madres de estos chicos que obviamente son las más interesadas y que han demostrado al utilizarlo la gran mejoría que estos chicos presentan y la tranquilidad que eso les da. Así que Ujú. me parece algo que nos debíamos hace mucho y me parece algo muy positivo y espero que se vaya extendiendo a todo el país porque hemos tenido incluso en Córdoba algún que otro médico preso por este tema, por tratar de incentivar la aprobación de las leyes para el uso del aceite de cannabis. Así que es muy positivo, muy bienvenido. Bueno, Marcelo, gracias. No sé por dónde empezar. Hay tanto para hablar de la pandemia, pero empiezo por lo último, por lo más cercano, que tiene que ver con la vacuna. Tengo la impresión, por las lecturas, por las entrevistas que hago, que una vez más la Argentina queda mal parado en esta carrera sanitaria, geopolítica, económica,
queda aliada con la vacuna Sputnik, con Rusia, mientras la de Pfizer, explicaba temprano, se va a aplicar, aunque bueno, seguramente con las dificultades propias de la logística, en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Costa Rica y Panamá. Nosotros quedamos solamente aliados con la de Pfizer, pese a haber dado tantos voluntarios para esas pruebas, y quedamos como atrasados en la carrera, mientras la Argentina tiene datos muy complicados por muertos por coronavirus y otros datos médicos sobre un rebrote o los contagios que no son los que se dicen ser. Arranquemos por la vacuna, si te parece, Marcelo, pero te escucho con atención. Bueno, con el tema de las vacunas tenemos un grave problema. La vacuna más estudiada y la que más datos presenta, y además que se ha presentado a la comunidad científica como tienen que ser estos estudios de investigación, se ha presentado en las principales revistas como la New England o la Lancet, donde hay un referato, que es de los propios médicos especialistas en el tema, y que aprueban o no aprueban dichos estudios, o aconsejan o no aconsejan en este caso dicha vacuna. Para eso hay que cumplimentar ciertos pasos que la vacuna rusa no los tiene cumplimentados. La vacuna rusa, si nos ponemos a leer, buscando mucha información, porque realmente prácticamente no existe la información en ningún lado, no hay acceso a esa información, no está en ninguna revista como primer lugar. Yo diría que ni siquiera terminó la tercera fase de investigación. Por eso Putin salió a hablar del tema de la gente mayor de 60 años, porque realmente no hay... No solo eso, perdón, Marcelo, no solo eso, sino que hasta donde sé, no quiere someterse a los estudios de los centros científicos de Europa y mucho menos de la FED de Estados Unidos. O sea que ellos mismos van a validar eso, y en la Argentina la ADMAT, por supuesto, pero es como si frente al acortamiento general de la ciencia para poder largar rápidamente las vacunas, ellos no, digamos, frente a la baja de controles, ellos incluso no se quieren someter a los mínimos, me parece, del mundo médico internacional. Claro, pero no se quieren someter porque no tienen los datos suficientes, con lo cual obviamente ni siquiera va a ser aceptado para ser estudiada. Además, vuelvo a repetir, hasta que no aparece este estudio en una revista internacional de un buen fuste, donde haya un referato interesante, ningún organismo serio la tomaría en cuenta. Y acá estamos hablando de que para mayores de 60 años se calcula que hicieron una prueba que todavía ni siquiera está terminada, que terminaría recién a fines de mayo, con 100 pacientes mayores de 60 años. Y el resto, que no se sabe exactamente con qué cantidad de pacientes fue estudiada, tampoco está terminada. Hay que tener en cuenta que para estos estudios, por más que es cierto que hoy, con la tecnología que hay, con los avances que hay y con los modelos ya aprobados que hay, un estudio de una vacuna lleva mucho menos tiempo que como llevaba antiguamente. Es cierto que antiguamente llevaba alrededor de 9, 10 años estudiar una vacuna bien estudiada. Hoy se puede hacer en un tiempo más corto. Todas lo hicieron en un tiempo récord, cosa que por supuesto puede llegar a producir algún tipo de duda con respecto a su eficiencia, no tanto, pero sí con respecto a sus efectos adversos tardíos. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente en ningún estudio se pudo evaluar efectos adversos tardíos por el mismo tiempo que ha pasado. Se estudiaron efectos adversos del momento y, como yo lo llamo, tardíos inmediatos, no mucho tiempo. Pero la vacuna rusa ni siquiera tiene eso. La vacuna rusa está por terminar su tercera fase, con lo cual todavía le faltaría una cuarta fase, con lo cual si la ANMAT la aprueba porque la aprueba, pero tiene que estar en el postulado de alguna revista internacional como para que sea serio, donde ahí los expertos estudian fase a fase todo lo que se hizo, cómo se hizo, lo que está bien, lo que está mal, que puede haber cosas mal hechas, pero que si la mayoría están bien hechas y las respuestas finales concuerdan con el estudio en general, se puede llegar a decir que es confiable. En este caso, por supuesto que no podemos hablar de que es algo confiable. Y con respecto a Pfizer, obviamente la comunicación que tiene este gobierno, que obviamente es una comunicación pésima,
porque en un día podemos obtener 7 u 8 informaciones de la misma persona del gobierno que se contraponen o se contradicen. En el mismo ministerio, Carla Bisotti de allá dice una cosa y Ginés acá dice todo exactamente lo contrario. Yo no sé si es a propósito o no, pero como mínimo es totalmente desacertado y desde el punto de vista científico le quita toda seriedad que de un día para el otro, por ejemplo, digan, bueno, pero a partir ya de esta semana va a estar aprobada para mayores de 60 años. En 24 horas resolver eso me parece que por lo menos un poco futurista y fantasioso. Eh, es algo que trae una desconfianza tan grande a la ciudadanía que uno está leyendo, bueno, yo recibo un montón de información y de gente y todos, obviamente, están diciendo, bueno, yo ese tipo de vacuna, bueno, los memes que han salido que son terribles, yo ese tipo de vacuna no me la aplicaría, yo esperaría que esté la de Pfizer. El tema es que yo ni siquiera sé si la de Pfizer va a llegar. Yo no sé cuál fue, uno de los problemas fue, bueno, que le exigieron algunas cosas que se han hecho a nivel del Congreso, Por ejemplo, pero la inmunidad que le pidió al resto de los países, que también se cumplió acá. Ahora, ¿puede ser que se hayan pedido protecciones adicionales a la Argentina por la desconfianza política? Y además, ¿por qué se explica que la Argentina va de cabeza a Rusia? Porque Carla Bisotti, más cercana a Cristina Fernández, demuestra que el gobierno tiene divisiones con lo que opina Ginés, o porque Ginés apoyaba más la idea de la vacuna, no me acuerdo del otro laboratorio que lo iba a la hacer en de, Lima, aquí en la Argentina. sí, la de AstraZeneca por un lado y después la Moderna por el otro, que también han puesto en las revistas internacionales sus investigaciones y por eso están siendo aprobadas por la FDA, están siendo aprobadas en Europa también. Yo creo que lo que pidió Pfizer, por un lado, es que firme el presidente, que es lo que se pidió en prácticamente todos los países del mundo, en todos los países se ha firmado. Chile ya la tiene, Chile ya la semana que viene empieza a aplicarla, o esta misma semana ya empieza a aplicarla. Eh, entonces, yo creo que hay un problema muy interesante, como vos decís, esta es una coalición, llamémosla, yo lo llamo una no coalición, en realidad, son gente que se han juntado simplemente y son ni siquiera dos bandos, sino yo diría que hay tres bandos por lo menos, diferentes adentro del gobierno. Y lamentablemente han metido algo tan importante, bueno, que nunca le dieron importancia acá en Argentina, como es la sanidad, la parte sanitaria, la han metido dentro de este gran barullo. Y realmente la vacuna fue una luz de esperanza para algunos, otros no creen en la vacuna, como hay otros que no creen en el virus. Se puede decir que el virus fue manipulado, se pueden decir un montón de cosas, pero que el virus está y los trabajadores de la salud lo saben muy bien. Puede haber sido manipulado, puede haber sido algo, una conspiración. La verdad que no, en este momento no es lo que importa, sino lo que importa es buscarle la solución. Y acá las soluciones, como en todo, siempre logran trabarse. Eh, por la oposición, por el gobierno, por la gente misma de sanidad. Creo que quedó muy endeble todo lo que es el Ministerio de Salud, quedó con muy poca fuerza. Creo que el mismo presidente, bueno, con lo que pasó el otro día en el acto, él mismo se dio a conocer como que realmente sigue una indicación de alguien que tiene un poder como la vicepresidenta y hacen caso. Después salen Pero otros personajes a en materia, perjudicar, ¿no? en materia de salud, obviamente las declaraciones de Ginés, que al principio dijo que no iba a haber más de 10.000 muertos y ahora ya tenemos más de Más 41.000, de casi 41.000. camino a los 42, son una demostración de un error o de una predicción equivocada. Ahora, por Totalmente. un lado parece Ginés más cercano al presidente y por otro lado parece Carla Bisotti en Rusia más cercana a la vicepresidenta, con dos agendas y con Cristina diciendo que los ministros
que no hagan bien su trabajo de un paso al costado. ¿Se refiere también a Ginés? ¿Debería renunciar Ginés por los errores en materia de comunicación o en materia sanitaria por la pandemia? Mira, como deber, yo creo que debería. Obviamente no, políticamente no es el momento porque quedaría muy al descubierto muchas cosas que por más que todo el mundo lo pueda manejar, lo pueda saber o lo pueda leer, una cosa es leerlo y otra cosa es el hecho en sí, significaría otra cosa muy, muy diferente. Entonces, yo creo que no va a ser ni desplazado ni echado. Yo creo que es cierto que por un lado, mi impresión es que por el lado fuerte del gobierno quieren que sea Bisotti la que se quede, o incluso hasta Goyán pase a ser ministro de Nación. Eh, Son esas alianzas que uno nunca comprende, que en vez de favorecer a la ciudadanía, al pueblo o a la Argentina, perjudican. Pero bueno, por eso se habla tanto de la mezquindad política que tiene nuestro país en ese rubro, ¿no? Se busca tal vez sobresalir uno y no se dan cuenta que en realidad están errando y mucho, no va a salir sobresaliente ninguno, sino que todos van a salir con una nota más que no aprobada. Yo que fui docente te diría que saldrían con un -10, que no existe, en cuestiones de salud. Y en muchas otras más que obviamente uno se fue interiorizando en este momento, en este tiempo, y fue estudiando economía, política, el tema de discapacidad, que es lo que te mandé recién. Hubo un problema, esto del tenis para discapacitados visuales, que se va a hacer mañana en Lanús. También lo quisieron trabar. Es una cosa que realmente no se entiende. El problema que hubo con los transportistas de discapacidad, que hace meses y meses que no cobran y ni siquiera les aumentan, cuando la nafta ya aumentó creo que 5 o 6 veces en este año. Entonces son cosas que realmente no se entienden y se juegan muchas cosas, porque es un tema más que importante el tema de discapacidad, y por eso te lo mandé, y si me dejás nombrarlo, mañana se va a hacer una muestra mañana se hace a través de Sebastián Franco, un referente político de Lanús, de la nueva política, de la política sana, diría yo. Se va a hacer una muestra de tenis adaptado, que es un programa del AMBA, para discapacitados visuales, mañana a 22 del 10 a las 10 horas en el Parque Municipal Eva Perón, en Lanús Este. Algo que es muy positivo para la ciudadanía, es un proyecto realmente muy bueno, y también se está tratando de trabar eso, como también se trabó en el Senado el proyecto de honorarios de ley, de honorarios médicos y de la unidad Galeno, que yo presenté el 3 de noviembre en el Senado de la Nación. Lo tienen también trabado. ¿Qué es eso? Mira, yo presenté, sí, el 3 de noviembre presenté a través de una senadora justamente que es del gobierno de Río Negro. Presenté un proyecto por el tema de los salarios y los honorarios dignos y el cambio de la unidad Galeno, que es con la cual se paga las prácticas a los médicos, que no se modifica hace más de 20 años esa unidad. Se modifican los números de unidades, pero no el valor. El valor sigue estando en 0,24 pesos por unidad. Para que tengas una idea, eso cuando la multiplican para una ecografía, al ecografista le pagan a 90 días un máximo de 120 pesos por hacer una ecografía. El promedio está en 90 pesos. Entonces yo hice una propuesta de cambiar eso, de cambiar los honorarios médicos, de que no estén por debajo de la línea de la pobreza como está la mayoría. Hoy la mayoría de los médicos que tengan un trabajo, todo el mundo habla de que se gana bien, pero bueno, un médico trabaja promedio 14 horas diarias durante 6 o 7 días a la semana. Eso ¿Cuánto no gana? es. Mira, trabajando esa cantidad de horas puede llegar a juntar 100.000 pesos mensuales, 120.000, más no. Trabajando una cantidad de horas normales como trabaja cualquier trabajador, un promedio de 8 horas diarias de lunes a viernes, en un hospital está entre 45.000 y 50.000 pesos de mano.
Qué bárbaro. Eso es lo que gana. Entonces, en mi proyecto hice toda una introducción filosófica desde Aristóteles, pasando por Hipócrates al día de hoy, cómo está la medicina en la Argentina el día de hoy, cómo se maneja, qué porcentaje es público, qué porcentaje pertenece a obras sociales, qué porcentaje presenta mutuales, qué porcentaje presenta prepagas y qué porcentaje quedó de lo que es particulares. Que la gente particulares llama la prepaga no es particular. Particular es el paciente que antes iba y le abonaba al médico. Directamente hoy ese porcentaje quedó por debajo del 1,8%. Todo lo demás, los honorarios los pone un tercero y el médico ni siquiera interviene. Le dicen, usted por tal práctico, por tal atención o por una consulta de consultorio va a cobrar tanto. Pero miren, es una miseria, va a cobrar tanto. ¿Acepta o no acepta? Ese es el sistema de las mutuales, es el sistema de las obras sociales y es el sistema de las prepagas. Y una consulta anda alrededor de los 250 pesos, una consulta de consultorio, 60 o 90 días. Teniendo en cuenta este escenario muy, muy deteriorado, como la mayor parte de los rubros a nivel salarial, digo, pensando en medio de la pandemia, ¿cuál es el dato o los datos aproximados de médicos fallecidos o personal médico afectado? ¿Qué datos estás manejando? Porque entiendo que tu reclamo, de algún modo como representando a algunos médicos que no pueden hablar o no se animan porque están amenazados, también es tendiente a que se conozca o se difunda cuál es la situación real de la salud en la Argentina del trabajo de los médicos. Mira, las estadísticas, por supuesto, como de costumbre en Argentina no existen. Nosotros pudimos hacer a través de algunos médicos un seguimiento cada vez que iban apareciendo noticias y hicimos como un Excel del tema de todo el personal sanitario. Y hoy en el país ya pasamos los 500, casi pasamos por lo menos los que pudimos contar, más de 550 muertos en el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud pública, ¿no? Estamos hablando de enfermeros, médicos, bioquímicos, porque no pudimos llegar a discriminarlos porque no nos dan esos datos. Con lo cual es un número muy alto. Comparado con otros países, ¿cómo está la Argentina en ese tema? Y también en cuanto a muertos comunes, digo, no solo personal de la salud, y en contagios, dame un panorama un poco más completo de los datos que tengas. Mira, estamos, según datos estadísticos que por supuesto son subvalorados, es mucho más esto, estamos alrededor del quinto puesto a nivel mundial, o sea, estamos muy mal ubicados, ¿no? Quinto puesto mirándolo desde la peor posición, digamos. O sea, tenemos un número de muertos muy alto con relación a por millón de pacientes, por millón de personas. Ya pasamos los 40.000 y estamos en suba muy importante porque todavía no terminamos la primera fase y encima siguen subiendo las cantidades otra vez. Ahora, bueno, el fin de semana, el viernes, tuvimos ya otra vez 7.000 casos. Eso siempre hay que multiplicarlo por 7,5 o por 8, que es lo real. Seguimos con un testeo bajísimo. Ayer ¿no? el ex secretario Rubinstein de Salud decía que hay que multiplicarlo por 8 y que casualmente Exacto. él cree que alrededor de 10 millones de personas se han contagiado de coronavirus en la Argentina, si no más, pero por lo menos un 25% de la población pasó por el contagio sin haber sido detectado. Exacto, yo según mis cálculos andamos entre los 10 y los 15 millones sin haber sido detectado. Seguimos siendo el país que menos hisopa prácticamente en el mundo. Ahora también un problema que están de paro las famosos UFU, es decir, las unidades febriles, empezaron a hacer paro para una mejora salarial. Pero claro, acá todo se soluciona muy simple. Bueno, no hay UFUs que vayan a la guardia común y que en la guardia común se sobrecargue más la guardia y los pacientes febriles también sean atendidos ahí y que cualquier médico de la guardia tenga que hacer los hisopados. Hoy a la mañana todavía están en reunión para tratar de solucionar ese tema, que también es salarial. Y yo creo que van a salir con una oferta de no más de un 7% de aumento, que es lo que se estuvo ofreciendo.
o no más de un 15 dividido en 3 cuotas, por lo menos acá en Ciudad. Cosa que es ridícula. Como mínimo a nivel país, hoy el arreglo de aumento tendría que ser por lo menos por el desfasaje que hay, no solamente de ahora, sino de los últimos años, tendría que ser de por lo menos un 100%, como para después recién empezar a hablar nuevamente el año que viene. Y se está ofreciendo Ni que nomás un hablar, 15. claro, es una barbaridad. Ni que hablar con el tema de los intensivistas, que cada vez hay menos, que cobran muy bajo y cuyo Exactamente. déficit hemos visto también, pese a que no colapsó, eso hay que remarcar, el sistema sanitario, hasta donde yo sé, no colapsó, pero hay una segunda ola que puede venir en marzo o en abril. Redondeame Lo un que no, poco por ese lado. cuidado que no colapsó fundamentalmente en el AMBA, no Ojo que se colapsó. escucha mal, ¿eh? Se escucha mal, se escucha mal. A ver si tenés el auricular mal o algo. A ver, ¿ahora? ¿Mejor? No, 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 no. Me parece que es el auricular que se está escuchando. Está roto el audio, a ver. No, puede ser la ¿Saco? señal, ¿eh? ¿Ahora me escuchás? Ahora te escucho un poco mejor, sí. A ver. Ahí lo estoy poniendo sin... Ah, ahí está bien, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Eh, el tema es el siguiente, no nos olvidemos que no colapsó en el AMBA, no colapsó en ciertas ciudades importantes y grandes, pero en el interior del país ha colapsado en varios lugares porque estamos es muy deficiente en camas de terapia y hay zonas donde hubo bastante cantidad de casos y no han tenido lugar para atenderlos y los han tenido que derivar a los centros más grandes. Y además, como vos decís, yo ni siquiera hablaría de segunda ola porque esta primera ola todavía no pasó y se mantuvo muchísimo tiempo en una meseta, lo cual cuando dura mucho tiempo en una meseta significa que la circulación viral no está bajando. Y no solo que, como te decía, el viernes tocamos los 7.000 casos, está volviendo a subir, o sea que esa meseta ni siquiera va a terminar de bajar, sino que va a seguir subiendo. Y muy probablemente, yo creo que antes de marzo, yo creo que en enero, probablemente enero o febrero, tengamos una suba muy importante donde algunos podrán hablar de segunda ola, u otros podrán hablar de un empeoramiento de la primera ola, pero que seguramente va a ser muy importante. Y vamos a estar muy descubiertos porque estamos con menos médicos. Una de las cosas es por lo mal que se les paga, incluso como vos decís, a los intensivistas. En mi proyecto de ley se habla también de honorarios de especialistas en donde de lo básico que uno está pidiendo se pide ahí que todo especialista su honorario sea por lo menos un 25% más de lo que es una especialidad clínica. Digamos, el intensivista tendría que cobrar un 25% más su guardia, un nefrólogo tendría que cobrar un 25% más, un cardiólogo que está en la unidad de cuidados intensivos coronarios también tendría que cobrar un 25% más. Eso es lo que dice el proyecto de ley, que fue aceptado en el Senado. Es más, está en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Salud, y está también, lo derivaron a la comisión del Ministerio de Economía, pero de ahí no se mueve y no me dan ningún tipo de información. Cuando uno quiere averiguar, no te dan información sobre el tema, ¿no? Obviamente. Eh, Eso es lo que va a pasar. Estamos con un número muy alto todavía, que va a seguir aumentando. Yo no sé cuántos médicos va a haber. Yo sé que hay muchos médicos que ya han renunciado. Bueno, en San Juan, el 107 de San Juan, que es el sistema de emergencias, renunció nada más ni nada menos que el 99% de los médicos. El hospital de General Roca renunciaron médicos, paramédicos y empleados en el 100%. En Río Negro, sobre todo en Bariloche, renunciaron los 50 jefes de las unidades principales, o sea que el sistema está funcionando con chicos jóvenes, los jefes han renunciado todos, y yo creo que eso se va a seguir extendiendo en el país. Eh, pero no pasa nada con eso, evidentemente no, es como que la salud no tiene importancia porque no es noticia. Habrás notado que en la mayoría de los noticieros
ese tipo de noticias, yo lo estuve cronometrando y duran 15 segundos. Más tiempo no duran en pantalla. O sea, se dice 15 segundos y desaparece la comunicación del tema. Eh, y eso es grave, eso es grave. Uno puede entender muchas cosas, porque bueno, obviamente hay muchos medios que tienen intereses en prepagas, que tienen Sí, intereses pero en... yo te diría, Marcelo, que no hay que ir tanto a las teorías conspirativas que en general uno supone al contabilizar y demás. Yo creo que no están dadas las condiciones, porque ahora estoy mirando canales o pantallas en este momento donde se está hablando de cómo cierran fronteras en Londres, Exacto. también la Argentina cerró con Gran Bretaña, se está estudiando cerrar con Chile. Yo creo que las cosas van llegando cuando las alarmas, ¿viste? Se encienden con mayor velocidad. A veces muchas de estas informaciones, por eso es interesante hablar con vos, no se dan porque la realidad es tan vertiginosa, política y vinculada con hechos de emergencia, que como de algún modo ya habíamos pasado aparentemente lo peor, es como que se quedó un poco con eso. Y las buenas noticias no son noticias en general, pero esto no solo en la Argentina, en el mundo. El Entonces, mundo. digamos, se va instalando. Yo creo que lo que vos estás haciendo es contando un panorama que pudiera ser crítico en los próximos meses, que la Argentina no toma cuenta o que en todo caso los funcionarios no hacen bien los deberes, no solo está a las claras por sus anuncios, sino porque, bueno, obviamente los casos están creciendo pese a los bajos testeos, y las medidas es como, viste, van tomando las decisiones en la medida que ocurren los hechos, no van adelantados como en otros países. Pero también la pandemia se ha comportado de un modo sorprendente. Ahora están cerrando en todo el mundo fronteras porque hay una cepa nueva. Bueno, Sí, estamos sí. todos medios a la expectativa de información que no se tiene, incluso en el mundo médico, me parece, ¿no? Sí, 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 no, lógico. Esta cepa nueva de Gran Bretaña es una cepa aparentemente más contagiosa, no más letal por suerte, pero sí con mayor nivel de contagiosidad y más velocidad todavía, más velocidad de la que ya tiene la que conocemos, que es tremendamente veloz. Y sí, bueno, hoy se cerraron los vuelos con Gran Bretaña y se están programando cerrar vuelos con otros países para intentar frenar un poco, pero siempre estamos atrás porque no tenemos planes en ningún lado, en lo económico, en lo político, en lo social. Es como que se va trabajando el día a día y vamos viendo qué hacemos y ya tenemos experiencia con él, vamos viendo qué hacemos. Claro, No hacemos nada. no Ese es el hacemos tema. nada. Ese es el tema. Exactamente. Y si hacemos algo es para empeorar. Entonces yo creo que hay que tratar de poner un poquito más de inteligencia, hay que tratar de poner un poquito más de trabajo, más de voluntad y de buscar una real solución y no peleas internas o trapitos al sol de parte del gobierno que solo sirven para alterar a la población y para alterar a los propios ministros que están sentados en sus sillones y que yo diría, entre comillas, se ven como amenazados de cómo hacer su trabajo. Yo no digo que lo están haciendo bien, porque creo que por lo menos el 90% no lo está haciendo bien, o algunos directamente no lo están haciendo. Pero es poner más leña al fuego y no resuelve absolutamente nada, sino que nos complica. Totalmente. Tanto a los médicos que están activos, como vos sabrás, yo sigo sin trabajo, lamentablemente, pero los que están activos también hay bastante problemática. También ya estamos pensando en todos los métodos de protección hacia los médicos que tan poco fueron distribuidos o de tan mala calidad. ¿Qué va a pasar ahora en una segunda ola? En el presupuesto no está previsto nada para lo que pase en una segunda ola, para el presupuesto del año que viene. No hay nada previsto. Qué bárbaro, qué Con bárbaro. lo Bueno, cual, ¿qué se va a hacer? Otra vez maquinita y fabricar dinero para ir tapando baches, lo que hunde cada día más al país, obviamente, totalmente, desde todo Marcelo. punto de vista. Correcto, correcto. Está muy claro lo que decís. Vamos a seguir de cerca
este tema, tratando de llamar la atención de las autoridades y, por supuesto, concientizando a la gente. Tenemos que cuidarnos Totalmente. y, por supuesto, espero que se tomen mejores decisiones. Te dejo que cerramos el programa. Gracias por el contacto, Marcelo. No, muchas gracias a vos, Hugo, y como siempre agradezco tu apoyo y agradezco tu micrófono para que esto salga a la luz. Muy, muy amable. Bueno, Muchas gracias. nosotros nos vamos. Deseamos, por supuesto, desde acá que la Nochebuena sea la mejor. Aprovechá para disfrutar de tu familia y estar cerca de los tuyos, cuidándote. Si podés, al aire libre. Se prevé buenas condiciones meteorológicas para este 24, así que el aire libre es ideal. Y sí, por supuesto, pensando que si estamos vivos hay mucho más por delante y de paso celebramos la natividad de Jesús, que llegó ahí con su papá José y con su mamá María, encontrando una célula donde desarrollar su vida, pese a que fue en un establo, ese pesebre tan modesto, generó un líder que todos recordamos y llevamos también en el corazón. Así que feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos. Nos encontramos el próximo lunes, como siempre, para hacer Tenés que saberlo acá por Conexión Abierta a las 2 de la tarde. Buena vida, cuídate, chao.